no ha debido ser liberada. Hay una medida, ¿no?, que es el internamiento, que es lo que ha pedido la Fiscalía de forma preventiva, ¿no? Pero también hay un internamiento como sanción que puede llegar de 1 a 6 años, dependiendo la gravedad del hecho. Y en este caso estamos hablando de, para nosotras sí, un delito sumamente grave, sumamente cruel hacia una niña también, que además es una niña que por su misma condición de niña es vulnerable, pero además es doblemente vulnerable por tener discapacidad. Precisamente este caso con Liz Meléndez, ella es directora de Flora Tristán. Liz, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Qué es lo que tú piensas, Liz, de este caso? Han liberado a los agresores porque son adolescentes, ¿no? O sea, desde el punto de vista legal no son delincuentes, ¿no es cierto? Sino son transgresores de la ley. Bueno, primero es un caso horroroso, ¿no? Creo que la ciudadanía y las autoridades en general deberían sentar su indignación, pero sobre todo su preocupación. Estamos hablando de un caso de violencia sexual sumamente cruel, terrible, humillante, pero además estamos también hablando de agresores que son adolescentes. Y esto ya venimos mucho tiempo alertando sobre el incremento de la crueldad y también la disminución en la edad de los agresores, ¿no? La mayoría de víctimas de violaciones sexuales son niñas, ¿no? Creo que en el 2023, en el 2023 se han registrado más de 17,000 casos de violación sexual contra niñas, el 70% efectivamente niñas y adolescentes, ¿no? Y aunque no tengo la estadística concreta de los agresores, lo que podemos ver en los casos es que cada vez estos agresores también son menores, son personas del entorno, sí, adultos, pero también hay agresores muy jóvenes, como en este caso, que efectivamente, según lo que, señala la ley, son infractores, no estaríamos hablando en el caso de los adolescentes de delitos, ¿no? Sino de infracciones o faltas. Efectivamente, cuando uno escucha esto, pues genera indignación. Sin embargo, al ser adolescentes hay una obligación, en general de las leyes, de proteger a todos los adolescentes, ¿no? Pero en situaciones como estas, que son sumamente graves y sumamente indignantes, estamos hablando de una situación gravísima. El infractor, en este caso, no ha debido ser liberado. Hay una medida, ¿no?, que es el internamiento, que es lo que ha pedido la Fiscalía de forma preventiva, ¿no? Pero también hay un internamiento como sanción que puede llegar de 1 a 6 años, dependiendo la gravedad del hecho. Y en este caso estamos hablando de, para nosotras sí, un delito sumamente grave, sumamente cruel hacia una niña también, que además es una niña que por su misma condición de niña es vulnerable, pero además es doblemente vulnerable por tener discapacidad. Pero por supuesto, ahora, siempre, Liz, que ocurren casos que lamentablemente son cotidianos, sí. Se centra mucho la discusión solamente en que no hay impunidad, que hay el castigo que merecen, ¿no?, los infractores, en este caso, que son menores, o los delincuentes en el caso de los adultos, abusadores. Pero el problema es que creo que, y eso es importante, ¿no es cierto?, quienes cometen este tipo de delitos tienen que ser castigados de manera ejemplar. Pero el problema es que no estamos resolviendo el otro problema, que esto es un síntoma, estamos yendo un síntoma de una sociedad enferma donde se ha normalizado la violencia contra las mujeres y el abuso sexual contra las mujeres e incluso contra los niños. Exacto. Entonces, eso te lleva al tema de la educación, ¿no es cierto? Y necesitamos como sociedad una curación, ¿no? Exactamente, Nicolás. Ten en cuenta la edad de los agresores. Ni siquiera son adolescentes que podrían ser juzgados como adultos al estar cercanos, a los 18 años. Tienen 12 y 15 años. Son realmente, uno es un niño y el otro es un adolescente. Estamos hablando de agresiones entre los propios niños y adolescentes, que no es una cosa que se esté dando recién ahora, ¿no?, pero que viene incrementándose. Y como tú dices,
la alerta que tiene que levantar esto es no solamente hacia la sanción, sino hacia la prevención, ¿no? De un delito que está deshumanizando, de una situación de violencia que está llevando a una deshumanización de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Entonces, realmente hay una preocupación por cómo se está educando, no solamente en las casas, sino también en la escuela, cómo se está hablando de la violencia, del respeto hacia las otras personas, y lo venimos diciendo durante mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de educación sexual integral, no solamente se habla de digamos, planificación, sino se habla también de el respeto al derecho a una vida libre de violencia, el respeto al reconocimiento de los derechos de las niñas y de los niños a vivir sin discriminación y sin violencia. Y esto es sobre lo que tenemos que seguir insistiendo, tener una escuela que realmente pueda contribuir de alguna manera a prevenir situaciones de violencia y a promover el respeto entre las personas. Lo que está sucediendo es reflejo, como bien tú dices, de una sociedad que no tiene internalizado el respeto a los derechos de las otras personas, el respeto al derecho de las niñas a no sufrir violencia, a respetar su cuerpo, a no abusar de ese cuerpo. Entonces, estamos en una situación dramática. Este es un caso que debería ser de una indignación ciudadana absoluta. Estamos hablando de una niña de 12 años abusada por otro niño de 12 y un niño de 15. Claro, ahora, yo creo que hay cosas, o sea, hubo toda una controversia que yo creo que hay que retomar porque hay que corregir. Es decir, hubo quienes se oponían a que se le dé educación sexual a los niños y adolescentes, diciendo que de eso se ocupan los padres, ¿no es cierto? Y los resultados los estamos pagando ahora, porque no estamos educando a los hijos, ni a los padres, porque yo creo que Liz, el espacio de los colegios debería ser para atraer a los padres, para que ellos también reciban orientación sobre que tiene que haber un respeto por la otra persona. Por supuesto, se les debe dar gradualmente la información a los niños según su edad, según la información que corresponda darle, pero que al final tú tengas ciudadanos que tengan como chip que la sexualidad tiene que ser compartida, tiene que ser con el mutuo consentimiento, tiene que ser un espacio de disfrute para las dos personas y no de violencia de una contra otra. Es decir, cosas elementales, ¿no? Que deberían ser parte de... Hay que trabajar, ¿no?, con toda la comunidad educativa. Y cuando nosotras en nuestras experiencias de trabajo con escuelas trabajamos con la comunidad educativa, es con los alumnos, las alumnas, los docentes y los padres y las madres de familia, porque son parte de la comunidad educativa, al igual que los docentes. Se necesita un trabajo integral. Como tú bien dices, se necesita promover una educación para la igualdad, para una vida libre de violencia, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Lamentablemente, estamos frente a escenarios de retrocesos, escenarios en donde estos casos no levantan la indignación que deben levantar y las autoridades están más ocupadas en promover que el enfoque de género sea eliminado de las políticas públicas, cosa que perjudica justamente finalmente a los niños y las niñas en el goce de sus derechos, porque no hay políticas adecuadas para implementar procesos que puedan contribuir a su protección, que puedan contribuir a la orientación, que puedan contribuir a su educación. Y las consecuencias lo pagan niñas que son abusadas, adolescentes que son ultrajadas y niños que también se están convirtiendo en agresores, siendo deshumanizados también de esta manera para siempre. ¿Cuál es el futuro también de estos niños que finalmente una sociedad tan violenta los empuja a ser agresores? ¿Queremos sanción para los agresores, para legalmente, digamos, estos infractores? Por supuesto que sí. No hay forma de justificar un hecho tan terrible. Sin embargo, creo que también hay que poner la alerta en que, digamos, estamos hablando de una niñez muy violenta. Claro que sí. Liz, te agradezco mucho por habernos atendido.